Bueno, buenas tardes. El día de hoy vamos a presentar el seminario de la exposición del cáncer del colon y recto con mi compañero Juan José Mejía y mi persona Marina Valencia. En el contenido del día de hoy vamos a mirar qué es, dónde se origina, las causas, los factores de riesgo y prevención, la genética del cáncer y la incidencia y la prevalencia que tiene este cáncer en Colombia. Primero que todo vamos a hablar del colon, que se encuentra en el aparato digestivo. Este es parte del aparato digestivo del cuerpo. El aparato digestivo extrae y procesa los nutrientes de los alimentos y este nos ayuda a eliminar materiales de desecho del cuerpo. El aparato digestivo está compuesto por el esófago, el estómago, el intestino delgado y el intestino grueso. El colon es la parte más larga del intestino grueso y este mide alrededor de 5 pies de largo. El recto junto al conducto anal forma la última parte del intestino grueso y mide alrededor de 6 a 8 pulgadas de largo. En la imagen podemos ver la anatomía del aparato digestivo inferior, donde nos indica pues cada uno de las partes que acabamos de mencionar. El cáncer de colon o recto también se puede llamar colorectal. Es una enfermedad en donde se forman células malignas en los tejidos del colon. El cáncer de colon se produce cuando las células del colon o recto crecen y estas se multiplican sin control, dañando todo el tejido y interviniendo en la función normal del colon o en este caso del recto. Se sabe que a nivel mundial el cáncer de colon rectal es la tercera causa de muerte por cáncer en ambos sexos, pero en países más desarrollados llega a ser la segunda, ya que si este se detecta a tiempo, pues puede evitar la causa de muerte. Las tasas de supervivencia a 5 años son significativamente diferentes por estadio. El estadio es las características del cáncer, o sea, como las etapas en que se encuentra el cáncer, siendo del 90% para la enfermedad localizada y del 10% para la enfermedad a distancia. Listo, los síntomas del cáncer. Entonces, el cáncer colorectal va a presentar diversos síntomas dependiendo de dónde se ubique el cáncer. Entonces tenemos tenemos como tres lugares en los que se puede ubicar el cáncer, el cual es el colon ascendente o el colon derecho, el colon descendente o el colon izquierdo y el colon transverso o el recto. Entonces, en el colon derecho, el principal síntoma que vamos a encontrar es una anemia crónica por la pérdida que se produce durante el padecimiento de esta enfermedad. La anemia crónica lo que nos produce es cansancio, mareos, entre otros síntomas de anemia. También podemos decir que nuestro paciente sufre de cáncer de colon ascendente por el color de las heces, puesto de que las heces tienen como un color muy oscuro y las heces se tiñen como de color negro. Este cáncer también va acompañado de dolor al ir al baño y una inflamación en el colon. Ahora tenemos el colon descendente, donde el cáncer de colon descendente es un cáncer que se produce demasiado rápido, lo que hace que haga cambios en el hábito intestinal, lo que puede producir estreñimiento o diarrea. Y como este cáncer se produce tan rápido, puede ocasionar una obstrucción intestinal. Este cáncer también va acompañado de dolor y de un sangrado en donde se puede distinguir una sangre mucho más roja y una sangre mucho más roja. Y por último tenemos el cáncer de colon transverso o recto.
en donde el principal síntoma es el sangrado y el dolor y los cambios en el hábito intestinal. Además de que este cáncer también va acompañado de vómitos. Debemos tener en cuenta que todos los tumores colorectales pueden producir una pérdida de peso, cambios en el hábito intestinal y una distensión abdominal, pero mucho cuidado con pacientes mayores a 45 años que presenten sangrado en sus heces. Entonces, en esta imagen es donde podemos distinguir los diferentes lugares en donde se puede alojar un cáncer colorectal. Entonces tenemos el colon derecho o el colon ascendente, el colon descendente o colon izquierdo y el colon transverso, que es el recto. Bueno, los principales factores de riesgo, para aumentar la probabilidad de padecer un cáncer colorectal es principalmente la edad avanzada, para personas mayores a 45 años, antecedentes de familiares que hayan padecido de un cáncer en el colon o recto, o que hayan padecido de pólipos. Igualmente, los antecedentes personales, ya sea el cáncer, padecer de un cáncer colorectal y que se haya producido una metástasis, o que se haya sufrido de pólipos. El alcoholismo y el tabaquismo también nos ayudan a aumentar la probabilidad de que padezcamos un cáncer colorectal. Pertenecer a la raza afroamericana, la diabetes, el sedentarismo y la mala alimentación también nos produce altas probabilidades de padecer esto. Una mala alimentación sería un bajo contenido de fibra y un alto contenido en grasas. Y por último, la radioterapia contra el cáncer también nos puede producir un aumento en la probabilidad de cáncer colorectal. Listo, la prevención. A esto le llamamos factores de protección, que son los que nos ayudan a disminuir la posibilidad de padecer cáncer colorectal. Los principales factores de protección contra este tipo de cáncer sería realizar actividad física, una terapia de reemplazo hormonal combinada cuando se padece de pólipos. La extirpación de estos pólipos van a hacer que no suframos de este tipo de cáncer. El consumo de aspirinas también nos puede ayudar. Además de que al cumplir 45 años o si ya de tus antecedentes personales o familiares con este tipo de enfermedad, es recomendable hacer una colonoscopia para así poder detectar el cáncer de forma temprana y que este no vea involucrados muchos más órganos, puesto que este cáncer se puede ir hacia los pulmones y el hígado. Bueno, en esta imagen pues podemos ver cuál es el porcentaje de algunas de las causas asociadas al cáncer de colon y recto. Podemos ver que el 69% es cáncer de colon y recto esporádico, ya que, significa que no viene pues de herencia familiar, sino que sea el 1% viene de una enfermedad inflamatoria intestinal, otro 1% es de poliposis adenotasa familiar, el otro 1% es cáncer de colon asociado a una mutación,
un 2% es el síndrome de Lynch y el 26% es el cáncer colorectal, que ya hay una herencia familiar. En esta tabla podemos ver las mutaciones genéticas causantes del cáncer de colon. Tenemos 3 tipos de mutación. De ejemplo, tenemos una línea germinal, que los agentes implicados son el APC, el MMR, y este tipo de mutación causa la poliposis adenomatosa familiar, que es una de las causas del cáncer, y también causa cáncer colorectal sin poliposis. Otro tipo de mutación sería la somática, que de uno de los genes pues es la oncogenes, y los 4 que vemos ahí, y ya vemos que el tipo de enfermedad causada es una enfermedad esporádica. Y el otro tipo de mutación es polimorfismo genético, que de genes implicados tiene el APC, y este es el causante del cáncer familiar de colon de los judíos abdominales. Bueno, para diagnosticar el cáncer de colon se utilizan bastantes pruebas que examinan el colon y el recto. En este caso, pues tenemos un examen físico y antecedentes de salud. Tenemos que tener claro que si tenemos antecedentes familiares y somos mayores de 60 años y los familiares de la herencia que tenemos nosotros son mayores de 60 años, tenemos que hacernos este examen desde los 45 años, examen digital del recto, prueba de sangre oculta en la materia fecal, y de estas existen 2 tipos, de la prueba de sangre oculta en la materia fecal con guayacol, o un análisis inmunoquímico de sangre oculta en la materia fecal. También tenemos el enema de bario, la colonoscopia virtual, una biopsia y una sigmoidoscopia. Bueno, ¿cómo se origina el cáncer colorectal? Una de las principales razones por las cuales se origina el cáncer es que comienza con un crecimiento en el revestimiento del colon interno o del recto, y estos crecimientos son referidos como pólipos. La probabilidad de que un pólipo se vuelva canceroso depende del tipo de pólipo. En este caso poseemos 2, un pólipo adenomatosos o adenomas, o un pólipo inflamatorio o hiperplasios. Los primeros algunas veces se transforman en cáncer, y debido a esto los adenomas se denominan las afecciones precancerosas, y los otros, que son los inflamatorios, son más frecuentes, pero en lo general no son precancerosos. Aquí en la imagen podemos ver un ejemplo del pólipo, cómo es que se originan adentro del colon, crecen como un arbolito. Entre otros factores que pueden hacer que un pólipo sea propenso a cáncer o que aumente el riesgo, es si se descubre que el pólipo es mayor a 1 centímetro, si se descubre que hay más de 2 pólipos, y si después de la extirpación de uno de estos se descubre la presencia de displasia, la cual es otra afección precancerosa. En la imagen que tenemos al lado podemos ver cómo de un simple pólipo, de una simple masita que podemos tener en el colon, va creciendo, y esta medida que va creciendo va saliendo del órgano. Bueno, los estadios del cáncer de colon empiezan desde el 0 hasta el 4. En el 0 podemos ver que las células cancerosas se encuentran solo en el revestimiento más interno del colon y no se han diseminado. Diseminado es que algo salga de donde está. En el estadio primero, el tumor se ha propagado más allá de la capa interna, pero este permanece dentro del colon, o sea que no está tan grande. En el segundo estadio, el cáncer ha crecido fuera del colon, pero no se ha propagado a los ganglios linfáticos. El tercero es que ha crecido fuera del colon y se ha propagado a los ganglios linfáticos. Y el cuarto es donde ya se ha propagado a varias partes del cuerpo.
El tratamiento del cáncer de colon depende de la etapa. Depende de la etapa que uno se le diagnostice en el cáncer, es que hemos llevado un tratamiento. Aquí vemos pues el claro ejemplo de cómo de la etapa 1 va creciendo y va llegando a la etapa 3, que es donde ya en la etapa 3 el cáncer pues ya ha salido del colon, pero no se ha propagado todavía. Aquí hay otro claro ejemplo pues más determinado, que es donde empieza el estadio 1, el estadio 2, el estadio 3, y ya como vemos el estadio 4. Y ya otro estadio es que el estadio 5, que es ya de donde se diseminaban los otros órganos. Al otro lado podemos ver las capas del colon y podemos ver el ganglio linfático, que es, por ejemplo, en el estadio 3, que es por donde va saliendo. Para determinar la etapa del cáncer de colon, necesitamos de una estadificación que nos ayuda a mirar pues y a determinar cuál es la causa, cuál es el estadio en donde pues en que se encuentra el cáncer. Para para saber cuál es la etapa, tenemos como varios sistemas, que el primero es la extensión, o sea, tenemos que tener claro cuál es la extensión del tumor. En este caso la vamos a especificar con la letra T. Este es cuán lejos el cáncer ha crecido hacia la pared del colon o del recto, y en cuántas capas pues están en el interior. La segunda es la propagación de los ganglios linfáticos adyacentes, es si este cáncer se ha propagado a los ganglios. Y la tercera, la propagación, o sea, en este caso la metástasis, a sitios distantes, o sea que si se ha o no se ha propagado a otros órganos del cuerpo, ya sea como el hígado o los pulmones. En esto podemos ver la estadificación. Ya dijimos que la letra T es para saber el tipo de tamaño que tiene el cáncer. Entonces ya podemos ver que la letra T1 es una invasión de la cicumosa, la T2 invasión muscular propia, T3 invasión muscular de los tejidos pericólicos, T4A invasión de peritoneo visceral y T4B invasión directa o adherente a los órganos vecinos. La otra estadificación es la letra número N, la letra N, perdón, que es lo de los ganglios. N0 significa que no tiene metástasis en ellos, N1A es que está creciendo, N1B es que se encuentra llegando pues ya al ganglio, N1C es depósitos subrosos mesenterianos, o sea que ya está pues dentro del ganglio. N2A es que ya está saliendo a N2A y N2B es cuando este ya está, pues ya salió, ya pasó el ganglio y ya está entrando a otros órganos. La metástasis a distancia es otra estadificación, y este solamente lo miramos con 3 letras, que es M0, M1A y M1B, que es donde se diferencian por si el cáncer está ya haciendo metástasis y ya salió del colon, y en qué parte pues está. Al lado pues ya vemos los estadios, que es el 1. El primer estadio en sí tiene el T1, el T2, el N0 y el M0, que significa que tiene una invasión submucosa, tiene una invasión muscular propia, no ha hecho metástasis en los ganglios y no tiene metástasis a distancia. 2A es que tiene una invasión de muscular en los tejidos pericólicos, no ha hecho metástasis en los ganglios y no ha hecho metástasis a otros órganos. El 2B significa que tiene una invasión de peritoneo visceral,
no tiene metástasis en los ganglios y tampoco tiene metástasis en ninguno de los órganos. El 2C es que tiene invasión de peritoneo visceral, no tiene metástasis en los ganglios y tampoco tiene metástasis en los otros órganos. La 3A es que tiene invasión submucosa, tiene invasión muscular propia, está llegando a uno de los ganglios regionales, no tiene metástasis en ningún órgano y también puede ser que, sí, o sea, que los depósitos submucosos o también puede llegar a los tejidos de peritoneo. La 3B es que tiene invasión muscular de los tejidos pericórdicos, tiene invasión de peritoneo visceral, está llegando a los ganglios regionales y no tiene metástasis a distancia. La 3C es que tiene invasión directa o adherencia a órganos vecinos, está en los ganglios regionales, pero todavía no ha llegado a hacer metástasis a distancia. La 4 es que ha hecho metástasis confinada en un órgano o en un sitio. Y la 4B es que ha hecho metástasis múltiple o peritoneal, que significa que pudo haber hecho metástasis en los pulmones y en el hígado. Bueno, entonces ahorita vamos con el tratamiento del cáncer. Como explicábamos ahora, el tratamiento del cáncer dependerá mucho de qué etapa se encuentra el cáncer. Entonces, si encontramos el cáncer en una etapa no tan avanzada, en donde todavía es tratable este cáncer y no se ha expandido a otros órganos, podemos tener un proceso en el cual primero vamos a realizar una quimioterapia, una radioterapia si es cáncer de colon, ¿ves? Si es cáncer de recto. Y el 50% de este cáncer lo vamos a retirar mediante cirugía. Y si nos queda un poco este cáncer o si necesitamos volver a hacer un procedimiento de quimioterapia, de radioterapia para tratar este cáncer, lo podemos hacer. La mayoría de veces siempre se vuelve a hacer una quimioterapia para que estemos seguros de que el paciente ya no tiene presente el cáncer en ninguna parte del colon ni del recto. Acá vemos la prevalencia en donde el cáncer de colon y recto, han habido 73.420 casos nuevos, y muertes estimadas por este son 26.470 en hombres. Y en mujeres han habido 70.040 casos nuevos, y 25.220 muertes. En Colombia, el cáncer de colon y recto es uno de los cánceres más frecuentes, y como les decía antes, si es detectado a tiempo, es un cáncer curable. Es el cuarto entre las muertes por tumores según la Organización Panamericana de la Salud, y cada año se producen 240.000 casos nuevos, en los cuales unos 112.000 pacientes fallecen. En Colombia se considera la cuarta muerte por cáncer, y en el 2019 se reportaron 3.000 casos nuevos, para un balance global de 19.200 casos nuevos y 2.017 personas fallecidas. Y las principales personas a quienes ataca el cáncer colorectal, recae
recae a personas mayores a 45 años o personas que ya hayan tenido antecedentes con este tipo de cáncer. Y ya, ahí terminamos nuestra exposición. Muchísimas gracias.